Hoy les traigo una entrevista a Al Capone. Es una gran entrevista. Para quienes nos escuchan por la radio, van a escuchar una versión un poco más acotada, una primera parte, para que no se nos extienda demasiado el tiempo. Y para quienes nos ven a través del canal, de youtube.com/palmadante, van a poder tener la versión completa. Así que, bueno, sea que estén por un lado o por el otro, igual los invito a escuchar este reportaje que hizo Vanderbilt Jr., Cornelius Vanderbilt Jr., fue publicado el 17 de octubre de 1931 en la revista Liberty. Acá Al Capone nos habla de la ley seca, el peligro comunista, el sueño americano, ¿sí? Que a su vez es bastante coincidente con la línea editorial de los principales diarios, es fabuloso, la meritocracia, la corrupción en el gobierno, eh, tiene toda una obsesión con el tema del comunismo, la corrupción de los funcionarios, la Gran Depresión, recuerden, año 31, así que está muy cerca la gran crisis, así que no se la pierdan, quédense ahí. Al Capone nace en 1899, muere en el 47 en Brooklyn. Nace en Brooklyn, Nueva York. Estudió en la escuela pública 7 de esa misma ciudad, donde compartió clase y pandilla con Salvatore Luciana, alias Lucky Luciano. Durante su paso por las aulas intimó con John Torrio, jefe de una banda. Se casó con una irlandesa y trabajó un tiempo como gorila en un restaurante. Más tarde se trasladó a Chicago a instancias de Torrio y en 1924, cuando este decidió retirarse tras un intento de asesinato fallido, Capone se apoderó de su organización y se dedicó a exterminar sin misericordia a las bandas rivales irlandesas, polacas y judías. Durante la prohibición, por eso el tema de la ley seca ahí, hizo una gran fortuna con el contrabando de alcohol. Fue siempre muy cuidadoso con su imagen pública y solía organizar reuniones con periodistas a los que recibía en el Hotel Lexington, conocido como El Fuerte, donde tenía sus oficinas. En 1929, después del asesinato de Jake Lingle, un periodista corrupto del Chicago Tribune, con el que Capone había tenido un agarrón, un colega irlandés, Claude Cockburn, recibió de The Times de Londres el encargo de entrevistar a Capone. Eso era periodismo de riesgo, ¿no? Bueno, muy para su sorpresa, le tocó en suerte escuchar una conferencia sobre las virtudes del sistema americano. Capone se deshizo en elogios a la libertad, el espíritu emprendedor y los pioneros, y mencionó con desdeñosa aversión el socialismo y el anarquismo. Insistió mucho en que sus negocios seguían un modelo estrictamente americano y concluyó proclamando: este sistema nuestro, el americano, llámesele americanismo, capitalismo o como quiera, nos da a todos y cada uno de nosotros una oportunidad, si es que somos capaces de aferrarnos a ella con las dos manos y aprovecharla al máximo. Es algo que suena, ¿no? Es bastante actual, casi 100 años después. Bueno, al final Cockburn decidió no transcribir la entrevista para el periódico, fíjense, hablando de periodismo también, y lo cito a él, dice: porque me di cuenta de que la mayoría de las cosas que Capone había dicho eran esencialmente idénticas a las que publicaba el propio The Times en sus editoriales. Y dudaba mucho que al periódico le hiciera gracia verse encuadrado en la misma línea política que el gángster más famoso de Chicago. Capone era popular entre mucha gente normal de Chicago, ya que abastecía de alcohol a los bares clandestinos de la ciudad. Era también un benefactor, un hombre caritativo que corría con los gastos de un comedor gratuito para los desempleados y celebraba fiestas para los pobres en Little Italy. A modo de introducción, el editor de Liberty escribió lo siguiente: cuando Al Capone concedió esta entrevista al señor Vanderbilt, se enfrentaba a un juicio por evasión de impuestos y a la perspectiva de varios años en la cárcel, caso de ser condenado, por supuesto. ¿Qué se le pasaba por la cabeza a este autoproclamado rey de Lampa? ¿Se sentía afectado, abatido, como le habría ocurrido a cualquier otro en sus circunstancias? Todo lo contrario. Como pone de manifiesto el señor Vanderbilt, se dedicó a pontificar fríamente sobre asuntos de interés nacional, a dictarle al presidente de Estados Unidos qué debía hacer
y apuntar el nombre de su posible sucesor, y como guinda de tanta desvergüenza, a denunciar la corrupción y la estafa. Publicamos esta entrevista como ilustración sorprendente y advertencia útil sobre la mentalidad en el mundo de la delincuencia, exaltada por la riqueza generada por la prohibición, la publicidad sensacionalista y la arrogancia de un gángster ensoberbecido por el poder. En octubre de 1931, Capone fue sentenciado a 11 años de cárcel, por aquel entonces la pena más alta jamás impuesta por evasión fiscal. Fue consumiéndose en diversas prisiones federales, incluida la tristemente famosa de Alcatraz, en las que fue humillado y atacado por otros presos, hasta 1940, año en que obtuvo la libertad tras serle diagnosticada una neurosífilis. Convertido en un personaje patético, aunque todavía acaudalado, decidió vivir con su esposa y su familia en su mansión de Miami, donde murió a los 48 años de edad de resueltas de la fase terciaria de la enfermedad. En 1990 la American Bar Association, que es la Asociación de Abogados Americanos, escenificó de nuevo a modo de simulacro el juicio contra Capone por evasión de impuestos. Se llegó a la conclusión de que sus abogados le habían hecho un flaco servicio y de que las pruebas esgrimidas contra él jamás habrían sido aceptables frente a un jurado actual. Lo que es más, el equipo de defensores de Capone no se había enterado de que algunos de los testigos federales que habían declarado contra su cliente lo habían hecho bajo coacción. En cuanto a Vanderbilt Jr., el periodista, durante la década del 30 se convirtió en colaborador de la revista Liberty, especializándose en entrevistas. Entre sus entrevistados figuran el general Pershing, Pío XI, Mussolini, el general Pilsudski, el líder polaco, Stalin, el presidente Hoover. También entrevistó a Hitler en varias ocasiones, la primera de ellas tras la detención de él por su participación en la fracasada revuelta de la cervecería en Múnich. Vanderbilt rompió una ventana de un ladrillazo para conseguir que le detuvieran y seguidamente, a base de sobornos, logró que le asignaran la celda contigua a la de Hitler. Todo por una entrevista. Años más tarde rechazó la oferta de volverla a entrevistar porque no estaba dispuesto a cumplir la condición de donar $5.000 a un fondo destinado a las familias de los nazis muertos durante el ascenso de Hitler al poder. Bueno, todo esto es como una gran introducción, pero me parecía que era muy, muy rica. Ahora sí, comienza estrictamente la entrevista. Dice, antes de visitar a Capone, Vanderbilt Jr. le había dejado una nota al encargado del hotel dándole instrucciones para que fuera abierta una vez transcurrido un tiempo determinado. En ella había escrito la dirección en la que se encontraba. Luego, la entrevista se alargó y fue todo tan bien que Capone y Vanderbilt estaban comentando la posibilidad de una cena íntima a la semana siguiente cuando sonó el teléfono. Contestó Capone y pasándole el receptor a Vanderbilt Jr. le dijo, es la policía, dicen que le he secuestrado. Tenemos que mantenernos unidos. Estábamos sentados, Al Capone y yo, en un espacioso despacho de la esquina sureste del cuarto piso del Hotel Lexington, en el cruce entre la 22 y Michigan, en Chicago. Eran más de las 4 de la tarde del jueves 27 de agosto, y aquel era el año. A nuestros pies, las aceras estaban atestadas de policías de paisano y de uniforme, con su artillería ligera bien a la vista. Los locales habituales de Lampa habían sido allanados una y otra vez en las últimas 24 horas. Se habían efectuado redadas en hoteles y apartamentos. Pat Roche quería agarrar al rey. Lo deseaba con verdadera ansia y Pat era el fiscal del estado. Alguien había sido secuestrado, su nombre era Lynch, y publicaba una guía de apuestas hípicas. Según los rumores, sus captores exigían 250 de los grandes a cambio de su liberación. Convencida de que Capone debía saber algo sobre el asunto, la policía de Chicago había pedido la colaboración del rey. Su majestad había asentido graciosamente y Lynch no tardó en aparecer. No hubo que pagar ningún rescate. Al Capone no tolera ciertos negocios sucios y el secuestro es uno de ellos. Se recostó un poco más en su cómodo sillón de despacho y encendió por 17ª vez su masticado puro Tampa. Llevábamos hablando más de una hora. Va a ser un invierno terrible, continuó. La gente como nosotros tiene que rascarse el bolsillo y bien rascado si queremos que sobreviva alguien. No podemos esperar a que actúe el Congreso ni el señor Hoover ni nadie. Tenemos que contribuir a llenar las barrigas y a mantener los cuerpos calientes. Si no lo hacemos, se acabó nuestra forma de vida. ¿Sabe usted, señor, que América está al borde de una revolución social?
El bolchevismo llama a nuestras puertas, no podemos permitirle que entre. Tenemos que organizarnos en su contra, ponernos hombro con hombro y resistir. Necesitamos fondos para combatir el hambre. Debemos mantener a América íntegra, a salvo y libre de corrupción. Si las máquinas arrebatan puestos de trabajo al obrero, habrá que encontrar otra cosa en la que pueda ocuparse. Quizás vuelva a cultivar la tierra, pero deberemos cuidar de él durante el periodo de cambio. Hemos de mantenerle alejado de la literatura y las triquiñuelas de los rojos. Asegurarnos de que su mente permanezca sana, porque, sin importar dónde haya nacido, ahora es un americano. Los muchachos voceaban las noticias en las calles. Al Brown, como le gustaba hacerse llamar, se levantó de su asiento y caminó hacia el extremo sur de la habitación. Sacó de un mueble unos gemelos, se los llevó a los ojos y leyó pausadamente el encabezamiento de un periódico de la tarde. Pat Roche confía en detener a Al Capone en breve. Me dirigió una ancha sonrisa. Pat es un tipo estupendo, dijo, pero le gusta demasiado ver su nombre en la prensa y, pensé yo, si Pat realmente estuviera interesado en arrestarle, podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Prácticamente respondió a mi pensamiento. En realidad nos parecemos, señor Vanderbilt. Siempre recibo más reproches por lo que no hago que alabanzas por lo bueno que hago. Siempre tengo encima a los chicos de la prensa. Es como si fuera responsable de todos los crímenes que se cometen en el país. Cualquiera diría que tengo un poder ilimitado y una billetera inagotable. Bueno, poder sí que tengo, supongo. Pero mi cuenta corriente sufre en estos tiempos duros, tanto como la de cualquier otro. Mis asalariados son los mismos de siempre, pero los beneficios han disminuido lo suyo. Le sorprendería conocer a alguna de las personas de las que tengo que hacerme cargo. Podría haberle contestado que nadie podía sorprenderme, pero permanecí en silencio. Al Capone no es el tipo habitual de gángster que ha llegado a lo más alto, es un organizador y político capaz. A los 32 años era la máquina mejor engrasada que este país haya visto. Es más poderoso en Chicago de lo que jamás lo fuera ningún dirigente del Tammany 158 en Nueva York. Para hacerse cargo de sus múltiples tareas cotidianas dispone de un batallón en nómina que representa un gasto de $200.000 a la semana. Mientras escribo esto, Capone aún no ha tenido que enfrentarse a la derrota. ¿Cómo puede un hombre tan joven mantener unido el tipo de organización que ha construido? Le pregunté al respecto y me respondió sin la menor vacilación. Hoy en día la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. Hemos tenido casi 12 años para enderezarnos y mire el caos en que hemos convertido la vida. Durante la guerra los legisladores aprobaron la 18ª enmienda. Hoy en día hay más gente bebiendo alcohol en los garitos clandestinos que la que antes de 1917 atravesaba las puertas de todos los locales del país en 5 años. Eso es lo que opinan sobre el respeto a la ley. Y aún así, la mayor parte de esas personas no son malas. No puede llamárseles criminales, aunque técnicamente lo sean. Entre el pueblo va en aumento la sensación de que la prohibición es responsable de muchos de nuestros males, pero también crece el número de gente que actúa contra la ley. Hace 16 años llegué a Chicago con $40 en el bolsillo. 3 años después estaba casado. Mi hijo tiene ya 12 años, sigo casado y quiero profundamente a mi mujer. Teníamos que ganarnos la vida, entonces era más joven de lo que soy ahora y creía que necesitaba más. No me parecía justo prohibir a nadie que intentara obtener lo que deseaba. La prohibición, insisto, siempre habla de la prohibición del alcohol, me parecía y me sigue pareciendo una ley injusta. De algún modo derivé naturalmente hacia la ilegalidad y supongo que ahí permaneceré hasta que la ley sea derogada. Entonces Vanderbilt le dice, ¿entonces cree que va a ser derogada? Desde luego, respondió Al Capone. Dice, y cuando así ocurra, muy mal me tendría que haber organizado para no haberme buscado negocios en otros lugares. Verá, señor Vanderbilt, la prohibición representa menos de un 35% de mis ingresos. Su siguiente frase restalló como un trueno. Creo que el señor Hoover podría sugerir en su informe de diciembre al Congreso que los legisladores de la nación eleven el porcentaje alcohólico de los licores. Será su as en la manga para ser nominado de nuevo. Además, ya sabe que siempre ha definido la ley Volstead como un noble experimento. Pero la gente no tolerará ni siquiera eso.
exigirán una vuelta a la normalidad y si ejercen la presión suficiente, derrotarán a la Liga Antialcohólica y a los industriales que han engordado y se han enriquecido a costa de la sed de los demás. La ley será derogada, ya no habrá que actuar en secreto y me ahorraré muchísimo dinero en sueldos. Pero mientras la ley siga en vigor y quede alguien dispuesto a violarla, habrá un lugar para la gente como yo, que descubre que depende de ella mantener la espita abierta. A los que no respetan nada les aterroriza el miedo. Por eso he basado en él mi organización. Quienes trabajan conmigo no tienen nada que temer. Los que trabajan para mí me son fieles. No tanto por el dinero que ganan, sino porque saben lo que podría pasarles si me traicionan. El gobierno de Estados Unidos blande una estaca muy frágil contra los que violan la ley, limitándose a amenazarles con la cárcel. Los transgresores se parten de risa y contratan buenos abogados. Algunos de los que tienen menos dinero palman y van a prisión. Pero la gente en general no tiene más miedo a que la condenen que el que yo le tengo a Pat Roche. Colgado de la pared, a espaldas del rey, había un retrato de Lincoln en un marco barato. Parecía sonreírle benevolentemente. Era fácil ver que Capone admiraba a Lincoln más que a cualquier otra persona. Le pregunté qué opinaba de las elecciones de 1932, o sea, un año después del reportaje. Los demócratas serán arrollados en una votación sin precedentes. Las masas piensan que así se paliará la depresión. Sé muy poco de finanzas internacionales, pero no creo que sea así. Creo que llevará más tiempo. Si no permitimos que los rojos se metan por medio, la recuperación se producirá por una serie de circunstancias. Owen Young es el que más posibilidades tiene, en mi humilde opinión. Es un tipo estupendo y deberían dejarle ocupar el cargo. Si no, ganará Roosevelt. Y creo que tiene el sentido común suficiente para nombrar a Young secretario del Tesoro. Roosevelt es buena gente, pero me temo que su salud es un tanto frágil y un líder necesita estar sano. Bueno, aquí podemos cerrar, si quieren, la entrevista para los que nos están escuchando en la radio. Para los que nos ven en YouTube, vamos a seguir un ratito más con la segunda parte. Recuerden entonces que se trata del reportaje que le hizo Cornelius Vanderbilt Jr. A Al Capone y que fue publicado en Liberty el 17 de octubre de 1931. Bueno, para los que nos están viendo entonces en YouTube, voy a seguir un ratito más en lo que sería una especie de segunda parte. Déjenme volver a donde estaba. Estoy aquí buscando. Aquí estamos. Continúo entonces. Dice, el candor de Capone era fascinante. No hacía nada de cara a la galería y estoy convencido de que no intentaba marcarse faroles para deslumbrarme. 4 días antes yo me encontraba en mi rancho de Nevada. Mi secretario siciliano, Peter Marisca, me acababa de traer un telegrama que se había traspapelado. Rezaba así. Reunión convocada en Chicago miércoles mañana a las 11. Llame a mi oficina cuando llegue. Estaba firmado por un conocido abogado del Medio Oeste. Solo tuve tiempo de hacer malamente el equipaje antes de tomar un tren de madrugada hacia el este. Al llegar a Chicago el miércoles me enteré por la prensa del secuestro del editor Lynch y de la petición de ayuda a Capone por parte de la policía. No obstante, llamé al abogado que me había enviado el mensaje. Capone estaba reunido con sus consejeros legales y no recibía a nadie. A última hora de la tarde compré una edición temprana de un periódico de la mañana. El titular hablaba del regreso de Lynch a casa y de la orden de detención contra Capone emitida por Pat Roche. Se sugería que el rey sabía demasiado acerca de la causa del repentino secuestro de Lynch. Recordar que la policía le pidió ayuda a Capone, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto en la primera parte. Y que finalmente apareció. Pues, toda esperanza de ver a Capone se desvaneció al instante. Yo había tomado un terrible catarro, así que me metí en la cama. A primera hora de la mañana del jueves recibí un mensaje telefónico. El secretario del señor Capone comunica al señor Vanderbilt que puede pasarse por su despacho esta tarde a las 3. Peter Marisca no me lo había transmitido en su momento porque creía que se trataba de una broma pesada, pero me lo comentó en un aparte ese mismo día mientras comíamos en el Drake. Estuve a punto de abrazarme la garganta con la sopa de tortuga. Y allí estaba yo, tras atravesar cordones policiales y de agentes del gobierno.
En el vestíbulo del hotel habíamos tomado un ascensor en el que un ascensorista negro, adusto como la muerte, nos había subido hasta el cuarto piso. En el corredor me esperaba un joven bien vestido. Diría que el verde de su traje era el más claro que jamás había visto hasta entonces. No perdió el tiempo a la hora de preguntarme a quién quería ver. Tengo una cita con el señor Brown, le respondí. ¿Viene este tipo con usted? Hizo un gesto hacia Pete. Contesté que sí. Echamos a andar pasillo adelante y entramos en una suite privada. Pete se quedó afuera hablando su idioma nativo con quién sabe cuántos sicilianos más. Durante la entrevista, Capone me planteó una pregunta que me hizo abandonar mis conjeturas. Usted mantiene conversaciones con hombres importantes de todo el mundo, me comentó. ¿Qué ofrecen ellos para solucionar la depresión? Francamente, he escuchado tantas propuestas que me da la impresión de que ninguno de ellos sabe realmente lo que pasa. Recuerden que estamos en 1931, ¿no? Creo que están aturdidos y atascados. De aturdidos nada, respondió Al Capone. No son capaces de unirse y adherirse en torno a una idea. Carecen de concentración. ¿No es extraño que teniendo uno de los mejores organizadores del mundo como jefe del Ejecutivo, estemos más desorganizados ahora que en ningún otro momento de la historia? Y continuó. El mundo se ha capitalizado a base de papel. Cada vez que alguien tenía una idea nueva, ampliaba el capital, asignando para sí cierta cantidad de pasta y a sus accionistas cierta cantidad de papeles. Los ricos se hacían más ricos. Los accionistas especulaban con el papel. Alguien descubrió que era rentable disponer de una fábrica de rumores. Otro consiguió interesar a las mujeres para que apostasen en la gran mesa de juego. El mundo se había vuelto loco. Se produjeron fusiones. Cuanto mayor facilidad mostraba alguien para transformar el papel en dinero, mayores iban haciéndose sus opciones a la vicepresidencia. Muchos jóvenes que deberían estar entre rejas por robar papel accedieron al mundo de la prosperidad de la noche a la mañana. Todas nuestras perspectivas vitales estaban trastocadas. Los banqueros corruptos que aceptan el dinero de sus clientes, ganado con el sudor de su frente, a cambio de acciones que saben que no tienen valor, serían inquilinos más adecuados de las instituciones penitenciarias que el pobre hombre que roba para dar de comer a su mujer y a sus hijos. Durante el año que viví en Florida, conocí a un individuo poco de fiar, amigo de un editor, que estaba a cargo de un banco. Había vendido un montón de papeles sin valor a personas que no sospechaban nada. Un día su banco se vino abajo. Estaba agradeciéndole al cielo que hubiera recibido su merecido cuando me enteré de otro de sus negocios, al lado del cual volar cajas fuertes parecía tan inofensivo como el minigolf. El editor corrupto y el banquero animaban a los impostores en bancarrota, que recibían 30 centavos por dólar, a que depositaran su dinero en el banco de otro amigo. Muchos siguieron su consejo y unos 60 días más tarde el banco en cuestión también se hundió como un castillo de naipes. ¿Cree que los banqueros fueron a la cárcel? Nada de eso. Se encuentran entre los ciudadanos más relevantes de Florida. Son tan aborrecibles como los políticos corruptos, y lo sabré yo, dice Al Capone. Llevo mucho alimentándoles y vistiéndoles. Hasta que me metí en este negocio nunca imaginé cuántos sinvergüenzas vestidos con trajes caros y hablando con acento amanerado iba a encontrarme. Verá, cuando me retuvieron el otro día por evasión de impuestos federales, estuve a punto de meterme en un buen lío. Algunos funcionarios querían llegar a un acuerdo conmigo. Si me declaraba culpable e iba 2 años a la cárcel, ellos retirarían todos los cargos contra mí. Era un precio elevado, pero pensé que sería mejor que soportar un juicio largo y pesado. Sin embargo, un día antes de aceptar el trato me enteré de que alguien iba a recurrir al tribunal de apelación, que se producirían ciertas maniobras y que acabarían encerrándome 10 años y medio en Leavenworth. Así pues, decidí ser igual de astuto y me declaré no culpable. Hace poco uno de los periódicos de Chicago reveló que a un fabricante local millonario le habían descubierto una ocultación de impuestos de alrededor de $55.000. Al día siguiente se publicó que se trataba de un error y que la situación había quedado satisfactoriamente aclarada. Si el gobierno del señor Hoover quiere que dé explicaciones acerca de mis impuestos federales, lo haré encantado. Creo que puede aclararles a él y a otros funcionarios unas cuantas cosas y cada vez que necesiten temas sensacionales de los que hablar, los tendré listos para su difusión. La corrupción campa por sus respetos en la vida americana de nuestros días. Es la ley allá donde no se obedece otra ley. Están minando este país. Los legisladores honrados de cualquier ciudad pueden contarse con los dedos. Podría contarlos de Chicago con los dedos de una sola mano.
La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas. Somos todos muy listos. Nos gusta salir bien librados de lo que hacemos. Y si no podemos ganarnos la vida con una profesión respetable, nos la ganamos a pesar de todo. Empezaba a hacerse tarde. La luz rojiza del ocaso realzaba las recargadas escayolas rojas y doradas de su oficina. Intensificaba el rojo oscuro de las persianas, la gran cabeza de alce de la pared, los peces y animales disecados, el rifle del ejército parecían esplendorosos en el glorioso estallido final de la tarde. Solo faltó que la tapa del fonógrafo se abriese por sí misma para ofrecernos alguna marcha triunfal. El hogar es nuestro principal aliado, observó Capone. Cuando la locura que azota al mundo se disipe, lo comprenderemos como nación. Cuanto más fuerte sea nuestra vida familiar, más fuerte será nuestra nación. Cuando el enemigo se aproxima a nuestras costas, las defendemos. Cuando en nuestra casa entran extraños, los expulsamos de ella. Los violadores de domicilio deberían ser desnudados y cubiertos de brea y plumas como ejemplo para el resto de su calaña. Poca necesidad habría, señor Vanderbilt, de un lugar como su ciudad natal, Reno, si los hombres protegieran más sus hogares. Cuando la ley de prohibición sea derogada, habrá menos interés por el control de la natalidad. Sin control de la natalidad, América puede llegar a ser tan fuerte como Italia. En las manos de un Mussolini americano, este país podría conquistar el mundo. La puerta se abrió silenciosamente a mis espaldas. Peter y el secretario del señor Brown seguían conversando. Al Capone saludó a Peter y ambos intercambiaron unas palabras en siciliano. Recuerde, señor Vanderbilt, las personas como nosotros tenemos que mantenernos unidas este invierno. El invierno pasado di de comer a 350.000 personas por día aquí en Chicago. Este invierno va a ser peor. Creo que los dos hablamos el mismo idioma y creo que los dos somos patriotas. No queremos ver cómo se resquebrajan los cimientos de este gran país. Tenemos que luchar para ser libres. Buena suerte. Me alegro de haberle conocido. La puerta de hierro del despacho se cerró. Mi entrevista más sorprendente había terminado. Eso lo dice Vanderbilt Jr. para cerrar justamente este reportaje publicado en Liberty el 17 de octubre de 1931 a un tal Al Capone.